Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Muy bien. A ver, habéis acabado el curso de fisioterapia de la música, ¿qué os ha parecido? Pues muy bien, está muy bien organizado y a pesar de que sean muchas horas, al hacer teoría y práctica, pues se pasa muy rápido Se hace y muy está ameno. muy bien. Se aprenden muchísimas cosas que no conoces o que si te las han comentado te suenan muy por encima, las profundizas y la verdad es que es mejor de lo que me esperaba, vamos. Es muy recomendable y lo que es una pena es que no exista el máster de este curso, y la verdad que te das cuenta que tú tienes muy mala postura y que hay que empezar modificándose por uno mismo para poder modificar a los demás. Es muy importante ver que así como hay mucha prevención y tratamiento en deportistas y está muy estudiado, en músicos que el rendimiento es igual de importante, no está estudiado ni tan solo son conscientes del problema, ¿no? Te das cuenta de la falta que hace, ¿no? Y entonces, para los fisios que están tratando ya músicos y que se interesan por el tema, ¿creéis que es importante que se especialicen en tratar específicamente a los músicos? Sí, Es muy importante. porque piensas que tú puedes solucionarle una patología, pero hasta que no haces un curso especializado en patologías de músico, no te das cuenta de que posiblemente lo que estés haciendo lo estabas haciendo mal. Sí, y se te escapan muchas cosas, a veces piensas, bueno, el brazo, pero ¿y si viene de más allá? Entonces, tener esta visión global de que hay que mirar todo, pues... Y con el instrumento, que es lo que no Exacto. hacemos nunca. Y aprender a hacer ejercicios y entrenamientos específicos para cada instrumentista, que eso es muy importante. Y si no sabes, pues derivar. Muy bien, muchas gracias. Una cosa, ¿creéis que es importante también que ejercicios específicos para los músicos los haga el fisioterapeuta y que además haya un fisioterapeuta en los conservatorios y en las escuelas? ¿Creéis que es necesario esto? Sí, Es es muy imprescindible. La prevención es lo más importante, claro. Y la toma de conciencia como colectivo desde pequeños. Ujú. Entonces, ¿creéis que con lo que habéis dado en el curso, una persona que no sepa de música puede defender un caso para tratar a un músico? Sí. Completamente, Para sí. empezar seguro. Falta práctica porque falta ver, pero de no saber nada a esto, pues No, la base es está. mucha información y es muy útil. Hay que ir asimilándola con el paso de los días Ujú. y ir poniéndola en Y práctica. exacto. conforme ver vayas muchos cogiendo, pacientes y conforme vayas cogiendo viendo tablas, gente, pero sí, la base pero ya vamos, está. la base está ahí ya. Vale, para despedirnos, ¿podéis decir el nombre de dónde venís? Sí, yo soy Eva y vengo de Valencia. Yo soy Javi y también vengo de Valencia. Yo soy Fátima y vengo de Cambrils, un pueblo de Tarragona. Yo soy Elizabeth y vengo de Granollers. Y yo soy Virginia y vengo de Asturias. Vale, pues chicos, muchas gracias a todos. Así Y ya. Gracias. Hasta luego. Vale.